Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana preciosa, lindísima, donde tenemos la oportunidad de enviar un mensaje de esperanza, de paz, de gozo y sobre todo un mensaje lleno de la gracia de Dios. Tú que me estás oyendo por la red, quizás estás con tu familia, con tus amigos, en cualquier parte del mundo que tú te encuentres. Este mensaje es para ti y para los presentes. Un mensaje poderoso que cambia y restaura vidas. Amén. Dios tiene gran propósito contigo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Todos quieren que lleguen al arrepentimiento y una vez más se convenzan de que solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Amén. Esperamos que este mensaje impacte tu vida y te goces en la presencia del Señor. Amén. Y el pueblo de Dios le da una ofrenda de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tienen en sus pantallas el mensaje de esta mañana. Había un mensaje que yo quería traer hace unos días atrás. Sin embargo, lo preparé, estaba todo listo. Y amaneciendo el día de antier, mi esposa me pregunta, ¿ya tú tienes el mensaje? Yo le había dicho que el mensaje estaba listo. Sin embargo, yo luego le dije, la verdad es que el mensaje no será para esta oportunidad. El Señor me ha dado un nuevo mensaje y se refería a esto, a la esperanza. Ustedes saben, mis amados hermanos, que los tiempos que vivimos, y hemos hablado bastante de esto, no son fáciles, son tiempos difíciles. Ahora mismo la economía en los Estados Unidos está bastante golpeada, y cuando hablamos de la economía golpeada, es que está golpeando a la gente que vivimos en este país. Vamos al supermercado, vamos a cualquier parte, y uno ya ha perdido el asombro por tantas cosas. Los salarios no alcanzan, las compañías se han puesto más restrictivas. En fin, estamos viviendo un mundo colapsado desde todo punto de vista. Sin embargo, Dios en su palabra tiene un mensaje de esperanza. El Señor quiere que aunque pasemos por aflicciones, nosotros estemos completamente convencidos de que Él está allí para ayudarnos. Como dice la misma Escritura, Él es nuestro oportuno socorro. Él es nuestro ayudador. Él es la piedra angular en nuestra vida, la roca fuerte. Su nombre se llama Jesucristo. Y este mensaje tan lindo, yo haciéndolo, el Señor me decía, agrégale más, agrégale más. Y a veces que uno hace una lista muy grande de versículos, la palabra esperanza está escrita casi 200 veces en la Biblia. Y yo decía, wow, 200 versículos. Pero bueno, el Señor me dio lo suficiente como para que tengamos una comprensión del mensaje que quiere el Señor en esta mañana. Para que nos vamos con un corazón lleno de alegría, un corazón que ante tanta mala noticia se levante y diga, yo tengo un Dios fiel, yo tengo un Dios bueno, yo tengo un Dios de esperanza. Amén. Y esa es la vida que debe llevar el cristiano, mantenido en la fe de Jesús. Yo quiero que repita conmigo estas palabras, por favor, que lo vamos a estar haciendo como, yo no sé, le dicen por allí en publicidad, un eslogan. Dice, vamos a repetir conmigo esto. Hoy voy a atesorar la poderosa palabra de Dios. Voy a seguir su consejo y en fe declaro que las bendiciones del cielo me seguirán, así también a mi familia, a mi comunidad, a mi congregación. Amén. Amén. Qué bueno es Dios. La esperanza está en Jesús. La esperanza que tenemos en el Cristo viviente. Comencemos con el Salmo 146:5.
para tener una base allí. Y dice de esta manera: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Amén. Miren cómo comienza el versículo: bienaventurado. Es decir, que ya de por sí el salmista está declarando que vendrán tiempos mejores, que vendrán tiempos de prosperidad, de paz, de gozo, de aliento. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en nuestro Dios. Porque allí tiene que estar puesta nuestra confianza. Ahí es que tiene que estar puesta nuestra mirada. Y no desviarnos, porque el enemigo es experto en que nosotros miremos hacia un lado y que las circunstancias nos envuelvan. ¿Y qué va a venir? Va a venir la desesperanza, que es lo contrario a la esperanza. Cuando usted cae en una situación, como decía la hermana, a ella no solamente le vino lo del brazo, le vino de una problemática que tiene en su casa allá en Honduras. Amén. O sea que fue una cosa sobre otra, y a veces no son 2, sino 3 y 4 Amén. Que vienen, porque el enemigo eso lo aprovecha para distraernos. El enemigo lo aprovecha para decirte: ¿y dónde está tu Dios? ¿Es tu Dios fiel? ¿En realidad tu Dios te está dando respuesta a tu necesidad? Déjeme decirlo: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Amén. El mismo Dios de Jacob es el Dios nuestro. Allí tiene que estar nuestra fe. Quería hablar, antes de profundizar en la palabra esperanza, yo quiero hablar de lo contrario, de la desesperanza. Pero ¿saben para qué, mi hermano? Para que usted entre como en una comparación, para que usted sepa valorar esa palabra tan preciosa que se llama la esperanza en Jesús. Amén. Y por eso quise tocar esta parte, lo contrario, la desesperanza. Y quiero este concepto que se lo lleve en su corazón. Dice: la desesperanza es la pérdida total de la esperanza. Aunque suene redundante, la desesperanza es caer en derrota y darle la espalda a la esperanza misma. Y en el caso de los hijos de Dios, ¿verdad?, elegimos no creerle a Él, porque eso es lo que hacemos. Cuando caemos en un estado de desesperanza, porque todo lo vemos oscuro, vemos puertas cerradas, ¿qué es lo que caemos? En desesperanza. Y la desesperanza es lo contrario a las promesas que Dios tiene tipificadas en su palabra. Entonces, por eso es que tenemos que entrar en la correcta sintonía de la esperanza y la desesperanza. Y sigue diciendo de esta manera: decidimos entonces no creerle a Él ni a las innumerables promesas que están en su palabra. Yo le traje este versículo para que usted lo medite, no solamente aquí, sino en su casa. Este versículo de la palabra de Dios, de 2 Corintios 4, del 8 al 9, muchos predicadores lo utilizan para otro tipo de mensaje. Mas, sin embargo, aquí tiene una aplicación con respecto a la esperanza. Mire lo que dice el apóstol: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Amén. Mire lo que dice el 9: perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Él no está negando, porque él estaba pasando por una aflicción. ¿Y cuántas aflicciones nosotros no tenemos a diario en nuestra vida de distintos índoles? Pero el apóstol aquí lo que quiere decir es que aunque estemos pasando por momentos difíciles, la victoria sigue siendo nuestra, porque Cristo ya la hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Hay que tener firmeza en lo que creemos.
Decía yo la otra vez, hace muchos años en una predicación, que el Hijo de Dios tiene que ser de un solo talante. Le creo porque le creo. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Mire, hermano, una de las cosas por las cuales muchas veces las religiones, esas que andan por allí, que se dicen ser cristianas, nos quieren a nosotros persuadir. Yo le voy a decir esto. Hay algo que en la palabra de Dios nosotros es irrebatible. La palabra de Dios tiene cosas que al conocimiento humano muchas veces nos parecen imposibles de que sucedan. Y en cierta manera, para el ojo humano, para el sentir humano, quizás pueda ser así. Pero recordemos que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él va a obrar de forma sobrenatural en un mundo espiritual que nosotros todavía no conocemos. Ahora, a mí no me interesa cómo trabaja Dios. A mí lo que me interesa es el producto que Dios hace en nuestra vida. Lo demás, cómo lo hace, Él verá cómo lo va a hacer. Pero yo le creo. Aquí los jueves, cuando estamos orando, proclamamos una palabra sobrenatural para cada vida. Porque Dios trabaja en lo sobrenatural. Todo lo que vemos nosotros, los hijos de Dios, llevarlo al plano natural, y estamos equivocados. Siempre le queremos buscar la lógica. 2 más 2 son 4 y ya. Déjeme decirlo, las cosas de Dios están en otro estamento. Están en otro nivel, un nivel muy superior a la mente y al conocimiento humano. Pero ¿qué tenemos que hacer? La fe. Que la fe trabaje. Y déjeme decirle, la fe no es producto de nosotros mismos, porque lo poco o mucho que tengamos de fe, nos las dio el Señor. Ese grano de fe, esos poquiticos que nos dieron, pero en nosotros puede multiplicarse por mucho. Porque Dios no tiene límites. Y a Dios no solamente le bastó darnos la fe, sino que dejó su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y yo le diría en este día, ¿por qué no utilizamos al Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros? ¡Caramba! ¿Por qué somos tan tonticos que no lo usamos? Cuando estamos orando, apelemos a la poderosa palabra de Dios. Amén. Y verá transformar su vida, la vida de su familia, la vida de su negocio. Porque Dios es poderoso. Y lo más bonito, que a Dios le gusta que le pidan. Pero que le pidamos con fe. Creyendo siempre que lo que Él va a hacer, lo hace en su tiempo, pero siempre lo va a hacer. Amén. Quiero volverlo a leer, porque es tan lindo. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Amén. Mira, hermano, uno ha pasado por tantas cosas en la vida que uno se quisiera como a recordar. Y quizás el diablo puede utilizar todo eso para crearnos un pesimismo. Es allí donde nos tenemos que levantar. ¿Saben una cosa? El proceso de las aflicciones no solamente es para modelar a nuestro carácter, sino para que aprendamos a vivir y a depender de Dios. Amén. Cuando las cosas todo es maravilla, hay buena salud, hay dinero para todo, los hijos todos están bien ordenaditos, todo va bien en el matrimonio, usted no se va a acordar de Dios. Usted se va a acordar de Dios cuando viene un problema, cuando viene una aflicción. Por allí dicen muchos que lo usan como bombero. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. No estoy de acuerdo. Porque sabe una cosa, ciertamente cuando uno está pasando por un momento difícil, es cuando más uno debe buscar a Dios. Y aún en los momentos de prosperidad, siempre darle gracias. Porque la prosperidad viene de Dios. La sabiduría viene de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios.
nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Amén. Decía yo la otra vez, hasta de los hijos, porque los hijos no son nuestros, pero somos sus administradores. Somos sus administradores. Qué bueno es Dios. Mire la óptica, cómo lo ve el salmista. El Salmo 43:5. Mire qué lindo lo ve el salmista. Y lo abre como en un interrogante. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Qué bonito es Dios, ¿no? Y qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si yo tengo un Dios todopoderoso. Miren, hermano, cuando el gigantón ese que se le presentó a los judíos, a los israelitas, ellos estaban todos temblando, los que eran más guerreros. Pero cuando llegó el pastor de ovejas, el ungido del Señor, era un jovencito. ¿Y qué me diría? Poquitos pies. Pero tenía la unción de Dios. ¿Usted cree que él se veía en la propia capacidad de vencer a aquel gigante? Claro que no. Pero sabía al Dios que servía. Sabía que tenía un Dios grande, que no había perdido una batalla. Ahí se veía el corazón de ese hombre. Y con una piedra lo tumbó. Y como muchos creen por ahí que la piedra lo mató, la piedra no fue lo que lo mató. Dice la palabra que él mismo cogió de la espada del gigante y le cortó la cabeza. Amén. Pero ya lo tenía vencido en el piso. Con esa piedra que llevaba el poder de Dios. Lánzale piedras del cielo al maligno. Ya se fue vencido. Ya se fue vencido. La esperanza. La esperanza en Jesús. La esperanza, miren este concepto tan bonito. La esperanza en la Biblia tiene como fundamento la fe en Dios y se traduce como confianza, como seguridad, y apartamos las preocupaciones y no da cabida a la duda. La fe no tiene que dar cabida a la duda. Lo creemos y lo creemos. ¿Cuántas cosas en la palabra usted la está leyendo y usted dice, Dios mío, y esto pasó? ¿Y cómo sucedió esto? Volvemos al ejemplo de los 12, hermanos. Salen 12 y 10 están en contra de 2. ¿Qué es eso? Si lo llevamos a una decisión, dirían, no, la mayoría tiene la razón. Esa tierra, como decía, allá hay gigantes. Y esos gigantes no van a... Pero había 2 que veían la perspectiva desde el punto de vista de Dios. Vea su problema, su aflicción, bajo la perspectiva y óptica de la palabra del Señor, donde hay fieles promesas. Allí es que tiene que estar nuestra visión, nuestra mirada. En las circunstancias, déjeme decirle no. No es en las circunstancias. Es en el poder de la palabra de Dios. Que Dios la dejó para que nosotros en ella descansáramos. Y no bastándole eso, nos dejó el Espíritu Santo. Estamos completos, no nos falta nada. Nada. Ahora bien, sigue diciendo, miren qué cosa tan importante. Mira lo que habla la Biblia sobre la esperanza. O sobre la fe, perdón. Y dice, Hebreos 11:1, muy conocido. Este versículo lo quise meter aquí porque decíamos que la esperanza está ligada con la fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando aquí de certeza. Y la palabra certeza, el sinónimo es seguridad, confianza. Lo creemos,
lo afirmamos y lo creemos. Amén. Lo que decíamos aquí al principio, Zoraidita está progresando. Amén. Amén. Ahora yo no le voy a poner ahí una palabra de lo contrario, porque ella tiene que tener la fe suficiente de que está echando para adelante. Amén. Y está echando para adelante y va a seguir echando para adelante. Amén. Porque ella le ha creído a un Dios vivo, Amén. a un Dios que tiene todo el poder para restaurarla completamente. Y no solamente físicamente, porque el avance que ha tenido esta hermana es mental, emocional y moralmente. Lo cual se está levantando desde su interior y se refleja en su exterior. Aleluya. Sí, sí, Le decía yo temprano a Mari que yo admiraba en ella su fuerza de voluntad, que yo muchas veces no la he tenido. Y ella va a seguir adelante. Amén. Que a veces cojea, claro que sí. Pero ella está firme en un propósito. Amén. A veces nos trazamos propósitos, ¿verdad? Cuando llega siempre el fin de año, los primeros meses del año. Hay propósitos de diferentes niveles. Pero lo que pasa es que a veces nos desanimamos. Antes que termine enero ya se fue el propósito, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra de Dios nos da la herramienta. Estamos hablando de la esperanza, de la esperanza. Este versículo de Hebreo nos genera en sí toda la confianza que implica saber con certeza y sin lugar a duda de lo que Dios ha prometido en su palabra, Él nos lo va a conceder. Nuestra fe es una seguridad garantizada, ya que se basa en la roca de nuestra salvación, Cristo Jesús. La esperanza es lo último que se pierde, dice por ahí un dicho popular, ¿verdad? Y parece mentira, pero a veces es lo primero que perdemos. Que a veces pasa eso, que lo primero que perdemos es la esperanza. Esperemos que en los hijos de Dios no sea de esa manera. Quise traerle un ejemplo en la palabra de Dios, muy conocido, sobre lo que es un acontecimiento que provoca desesperanza. Voy a leer, pero quiero contextualizar. ¿Se acuerdan cuando los 12 hijos de Jacob, se acuerdan del hecho cuando los hermanos que hicieron matar a José, ¿verdad? Y luego lo vendieron a una caravana de amalecitas? Ahí ocurrió un hecho que trastocó negativamente la vida de Jacob. Jacob amaba a José, era uno de sus hijos predilectos, pero los hermanos de José hicieron una tramoya, una serie de cosas, y después que lo vendieron se les ocurrió llenar de sangre aquella túnica tan linda de colores que su padre le había regalado, y le dijeron a su padre, unas fieras se lo comieron. Cuando él recibe esa noticia, miren lo que dice la Escritura. Génesis 37, 34 y 35. Miren la postura de Jacob. Y dice, allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza al recibir la mala noticia. Se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Miren lo que dice el siguiente. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Llegó un estado de desesperanza en la vida de nada menos de Jacob, la mala noticia de la muerte de su hijo. ¿Cuánto impacto ocasionó esa muerte o esa supuesta muerte de uno de sus hijos? Que él también quería hasta morirse. Y lo que yo le quiero traer ahora es la contraposición. Después ustedes saben la historia, cómo ellos llegaron a Egipto, el nivel que alcanzó José, cuando él se los trajo a toda la familia. Y en la postrimería de la vida de Jacob,
Mire la expresión de este hombre. Génesis 48, 11. Miren qué palabras tan lindas. Y le dice: entonces Jacob le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Aleluya. Otra versión dice: a tu descendencia. El hombre que antes quería morirse porque había sentido ese duro golpe de la muerte de José, ahora le está diciendo que él nunca pensaba que lo volvería a ver, pero que Dios le había dado la oportunidad de ver hasta su descendencia. Amén. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Amén. Y pasaron años y toda esa tramoya que formaron los hermanos, también déjeme decirle, eso fue obra de Dios también. Amén. Amén. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Y quise traerle esto, pero yo quiero traerle una ilustración de la vida real, nuestra. Cuando mi esposo le dio el cáncer, nosotros entramos al principio como en una conmoción. Usted sabe cuando llega una noticia que te dicen que te tienes 4, 5, 6 meses de vida, eso impacta tu vida. Eso puede impactar toda tu familia, por lo menos los más allegados. Cuando a mi esposa le dio la noticia la pastora que era mi médico primario, la doctora, perdón, ella le dijo de plano: tu esposa lo que tiene es cáncer. Ella se salió de la consulta y fue hasta donde yo estaba con mi hija, en el pasillo, en uno de los pasillos de la clínica. Y era tanta la urgencia que ella nos dijo: de aquí no se van para la casa. Tu esposa necesita que inmediatamente la internen en un hospital. Ella está muy grave. La llamamos, no la llevamos directamente al hospital. Fuimos a la casa. Pasaron unos 2 o 3 días. Y bueno, ya decidimos llevarla al hospital. Y ella entró en una fase de ¿qué? De exámenes, investigar qué es verdad lo que estaba pasando. Porque la doctora en la consulta, una consulta externa, simplemente le hizo un examen que llaman clínico. Es decir, los médicos practican el examen clínico, que te tocan, te dictan, eso es lo que llaman un examen clínico. Ella simplemente le hizo el examen clínico, pero ella vio la magnitud del cáncer. Cuando ella le hizo tacto, se consiguió con el tumor. Ya mi esposa ya tenía sangramiento muy grande. Ellas pensaban que era una hemorroide. Pero bueno, lo que quiero resumirle, mis amados hermanos, es que en ese periodo nosotros como familia entramos en un momento de un trance bien difícil. Yo llamaría quizás de desesperanza. Pero ya nosotros conocíamos del Señor. Y mi esposa, que era la primera afectada, por ahí empezó la obra del Espíritu Santo en ella. Y fue una obra tan maravillosa que llegamos todos al conocimiento, a persuadirnos que en el Señor había una esperanza. Y esa esperanza había nacido en el corazón de la persona afectada y no de nosotros. Y ella nos transmitió esa esperanza a nosotros. Pero sí pasamos por unos días en un nivel de desesperanza. Pero luego, viendo la actitud de mi esposa, que tenía una paz, que como dice la palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dijimos: aquí hay algo de Dios. Aquí hay algo de Dios. Y así fue. Todos conocen lo que pasó con mi esposa y cómo Dios actuó sobrenaturalmente. También recuerdo, eso fue hace poco, más reciente, también lo he dado por testimonio, pero es oportuno en este tema de la esperanza. Ustedes saben que hace 2 años a mí me declararon con una insuficiencia renal crónica, y esa deficiencia renal,
Cuando me hicieron los primeros exámenes, también la médico primaria, Dios la tenga en la gloria, me dijo, tus riñones solamente están trabajando el 40%. Eso fue en una consulta externa. Y yo nunca me esperaba eso, porque yo no tenía ningún dolor, yo no tenía absolutamente nada. Y resulta ser de que, bueno, imagínate, yo todavía no salía del asombro y no conocía en verdad lo que era una deficiencia renal de ese nivel. Cuando ella me manda para un nefrólogo, me atiende un nefrólogo por aquí por la University, y lo primero, el hombre que ni siquiera levantó la cabeza para atenderme, me dijo, tú tienes una deficiencia renal, no me habló del 40, me dijo, tus riñones solamente trabajan un 30%. Y quiero decirte lo siguiente, para ti no hay tratamiento. Es mejor que tú te vayas para tu casa, tranquilito, esperes allí la diálisis, y te puedo asegurar que con la diálisis, ya a los pocos meses tú vas a fallecer. Yo no entendía un lenguaje, nunca me había topado con un médico que tuviera un lenguaje tan agresivo. Con la misma, ni medicina me puso, salimos del consultorio, yo iba todo abatido, y ya para coger el carro, me dice mi esposa, nuevamente utilizada por el Señor, me dice, eso que te dijo el médico, yo no lo voy a aceptar. La última palabra la tiene Dios en tu vida. Y Dios va a proveer el medio para que tú te sanes. Yo recobré nuevamente el ánimo. No le di tiempo al enemigo que trabajara en mi mente y en mi corazón. Hablé enseguida con la doctora, me dijo, no hay problema, le conté lo que me pasó, te voy a designar otro nefrólogo. Y para la gloria de Dios me designó un joven nefrólogo dominicano. Muy bueno. Buenísimo. Y me dijo, ese médico está completamente equivocado. Es más, se debería retirar. ¿Cómo que tú no tienes esperanza? Ahora es que tú vas a vivir. Tú tienes muchos años por delante. Y yo le dije amén. Mira, hermano, y hasta el sol de hoy, tuve consulta hace como un mes y medio, y mis valores, mis riñones no han recobrado la totalidad de su funcionamiento, pero tampoco se han deteriorado más. El Señor me los mantiene ahí, ahí, ahí. Y le estamos creyendo a Dios, porque en Él hay esperanza. Mi esperanza. Amén, amén. Gloria a Dios. Créale a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué a veces es tan difícil? ¿Por qué no le queremos creer? Hay testimonios que levantan los cabellos, pero el hombre es terco, cierra su corazón a Dios. Y saben una cosa, aún con el corazón endurecido, el Señor está con su brazo abierto. Para el día que tú decidas a creerle a Él, Él va a estar allí. Amén. Esa es la bondad de Dios. Esa es la esperanza en Dios. Amén. No desestime el poder de Dios. No lo desestime, por favor. No lo desestime. Qué linda esta palabra. Qué linda esta palabra. Y a veces uno pudiera decir, tantos problemas en que yo estoy, ¿tendré yo esperanza en esto? ¿Saldré yo de esa enfermedad? ¿Conseguiré yo un trabajo? ¿Mis hijos llegarán a los pies de Cristo? Tantas preguntas que uno se hace sobre el futuro, ¿verdad? Tantos, todos que pasamos por tantas cosas. Pero Dios tiene respuesta. Miren lo que dice en 1 Corintios 13:13. Hay 3 virtudes, dice la palabra aquí. Qué lindo es el Señor. Ahora permanecen esas 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero más excelente de ellas es el amor. Entre las 3 virtudes que dice el Señor está la esperanza. Y allí está
puesto nuestro corazón Amén. Aleluya. en el Señor Jesucristo. Romanos 8:39. Mire cómo lo ve el Señor sobre el amor para con nosotros. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, nada. Ahora, déjeme decirle una cosa. La gracia de Dios, la gracia de Dios, allí, en eso que dice la Escritura, está en el amor de Dios. Porque Dios decidió enviar a su Hijo por amor. Jesús murió en la cruz por amor. Porque nosotros no lo merecíamos. Y toda la obra, hoy en día, redentora y de intercesión, la sigue haciendo por amor. Y como decía el versículo anterior, pero también prevalece la esperanza. ¿Verdad? Allí es que debe descansar nuestra fe. Permanecen tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Dejé para último este versículo, estos tres versículos, y quiero contarles algo sobre Lamentaciones 3 del 21 al 23. Quiero leerle un poquito el contexto. Esta expresión es del profeta Jeremías. En este contexto que estaba pasando fue cuando destruyeron el templo de Jerusalén. Y hubo un gran temor y gran tristeza en el corazón, una gran aflicción en el corazón del pueblo de Israel. Y el profeta Jeremías, tomé este ejemplo porque miren la actitud de este hombre ante tremenda situación. Habían destruido el templo, estaba en el suelo. El pueblo estaba en lloro, en tristeza. Pero mire cómo lo ve el profeta Jeremías. No obstante, dice no obstante es porque en lo anterior él hace una narrativa de todo por lo que estaban pasando. Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, su misericordia jamás termina, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Lo que le decía al principio, este hombre y este pueblo estaba pasando por un momento de mucha dificultad, de muchos problemas. El templo donde se alababa a Dios, donde se estudiaba la palabra, fue destruido. Se pueden imaginar cómo estaría ese pueblo. Pero aún el profeta sabía el Dios que servía, y por eso dice estas palabras: grande es la fidelidad, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Él veía, y en el futuro todavía él veía ante la calamidad, pero él estaba diciendo y veía en visión lo que Dios podía hacer nuevamente por su pueblo. Amén. Por su pueblo. Ese es nuestro Dios. Él no quiere que caigamos en desesperanza. Quiero leerle textualmente lo que escribí como conclusión, para no perder la esencia del mensaje. La esperanza bíblica es una realidad y no un sentimiento. ¿Por qué he escrito esto? Cuando usted está con un dolor, de la magnitud que sea, va a influenciar mucho en la postura que tú puedas decir con respecto a ese momento, porque tienes un gran dolor, un gran acontecimiento en tu vida. Pero resulta ser de que cuando uno le está creyendo a Dios, aún en el momento de más dificultad, de más dolor,
de más apremio, de más apremio. Por eso hay que escribir, no es por sentimiento. Las obras maravillosas de Dios, aún usted teniendo el dolor, a usted teniendo la aflicción, ellas no van a dejar de ser. Es lo contrario. Dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor de sus hijos cuando estaban en cautiverio. Entonces, en ese momento de aflicción, de problema, es cuando el oído de Dios está más susceptible a escuchar su necesidad, a escuchar su clamor. Porque no nos movemos por sentimientos, no nos movemos por circunstancias, sino por fe. La esperanza bíblica no tiene dudas. La esperanza bíblica es una base sobre lo que fundamos en nuestra vida, que es creer en Dios y que siempre cumple sus promesas. Podemos tener esperanza o seguridad cuando confiamos en lo que está establecido en la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, aunque no está escrito, allí no lo puse en la computadora. El Evangelio de Juan 6:47 dice: el que cree en mí va a tener vida eterna. El que cree en mí, ese es el que va a tener vida eterna. El que no cree en Jesús va a tener vida eterna, pero en otro lugar. No lo vamos a decir ahora. Cuando aceptamos ese don de la vida eterna, nuestra esperanza ya no está llena de dudas. Mira, hermano, hay un ejercicio muy bonito. Cuando uno está como decaído, como con problemas, con tristeza, por la causa que sea. Yo le voy a decir una cosa, pónganlo en práctica y verán. Piense solamente, mentalícese en la vida que vamos a tener en el cielo, en la vida eterna. Yo decía en un mensaje hace un par de años más o menos, que una de las cosas más difíciles en el cristiano es creer lo que establece la palabra de Dios, de la garantía de la verdadera vida en la eternidad. ¿Saben por qué? Porque somos muy susceptibles solamente a creer lo que vemos, lo que palpamos, lo que sentimos. Pero esto es por fe. La Biblia dice que nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Y eso nos debe llenar de gozo, de alegría. Esta es una vida pasajera, llena de aflicciones, de problemas, de enfermedades. Pero la verdadera vida del Hijo de Dios está en los cielos. Y hay que creerlo. Y hay que predicar día tras día sobre eso. Cuando un hijo de Dios muere, no se entristezca, alégrese, porque pasó a un nivel 20,000 veces mejor que nosotros. Pero como no le vemos, eso le pasó a Tomás. Y el Señor le dijo: mete tu mano aquí en la llaga. A un discípulo del Señor. Ahora nosotros, bueno es Dios, que no estábamos ahí, no vivimos en esa época, pero lo creemos porque la palabra lo dice. Dice que hay virtud en aquellos que creen. Yo le creo a Dios. Yo creo en la vida eterna. Yo creo que cuando Cristo murió, yo también morí. Pero cuando Él resucitó, yo también, resucitaré. Créelo, que Dios está vivo, es bueno y es santo. Cuando aceptamos la creencia firme de nuestra esperanza en la vida eterna, ya no habrá duda y nada. Y tenemos que creer también en la obra del Señor. Hoy en día la obra del Señor está activa. Esto que hacemos aquí es parte de la obra del Señor. Que somos 10, que somos 15. Vendrán y estas sillas se llenarán. Yo lo creo en fe. Pero mientras se llena,
Hay que seguir predicando el Evangelio. Amén. Hay que seguirle diciendo a la gente que en Cristo hay esperanza. Amén. Que en Cristo hay provisión. Que en Cristo hay salud, hay libertad y hay vida eterna. Amén. Yo lo creo. Yo también. Yo lo creo. Amén. Por ahí me decía, día pasado, me decía alguien, pero esa silla de ruedas que tú tienes es nueva, porque está limpiecita, está. En verdad vino mi sobrino hace unos meses atrás y de 2 sillas, o de 2, 3 sillas, me hizo una, porque la mía estaba desbaratada. Pero él se reía conmigo, porque yo le dije, y disculpen que estoy un poco afónico, yo le decía, es que a mí no me interesa si está limpiecita, si está pulidita, porque yo esta silla no la voy a, yo cuando muera yo no voy a utilizar esta silla, olvídate de eso. Y él se reía porque no lo veía en la perspectiva, no es cristiano. Y yo no voy a utilizar esa silla, se la pueden llevar para donde quiera, la podemos regalar. Y esa es la verdad. Amén. Esa caminadora, olvídate. Amén. Esa silla de ruedas, jamás de los jamases. Esta barriguita, eso no va a estar allí. Porque Cristo nos hizo libres y nos limpió de todo pecado. Amén. Victoria en Cristo Jesús. Esperanza en el que vive por siempre y no ha perdido una sola batalla. Ese es mi Dios. Ese es mi Cristo, el cual amamos por toda la eternidad. Amén. Amén. Tú que me estás viendo por la red, no queremos perder esta oportunidad. Es una linda oportunidad. Si este mensaje ha impactado tu corazón, tu vida, tú puedes repetir esta corta oración. Tu vida necesita ser salvada, necesita ser perdonada, necesitas, como dice la misma Escritura, ser reconciliado con Dios. Yo voy a hacer esta corta oración. Si está en tu corazón, puedes repetirla. Será de gran beneficio para ti. Padre glorioso, Padre eterno, en esta hora preciosa, maravillosa, te damos las gracias, Señor, por esta tu palabra linda, preciosa. Una palabra que edifica nuestra vida, Señor. En este momento, Señor, yo reconozco que soy un pecador, que he fallado muchas veces, pero comprendo y entiendo que tú, Jesús, eres el único que me puede llevar ante el Padre glorioso, que me puede perdonar, que me puede reconciliar, que me puede justificar. Señor, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Señor, y el día que tú me llames ante tu presencia, oh mi Dios amado, en tu gracia, en tu amor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Les amo muchísimo, muchísimo en el amor de Cristo. Amén.